amor. Y el amor es creador, y para que el amor crea, debe resplandecer en nosotros a través de los misterios de la cruz. Continúo con esta epístola maravillosa de Pablo a los Filipenses. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí hay algo extraordinario, una palabra que no nos gusta, que es la palabra morir y la palabra muerte en el nombre del Cristo. El Evangelio gnóstico, pristino original, el autorrealizador, el develador, en sus misterios crísticos nos enseña que cuando el Cristo dice, niégate a ti mismo, nos está hablando de la muerte psicológica o la aniquilación budista. Esa es la explicación. Ahora bien, no se está hablando del cuerpo material, no. Se está hablando del cuerpo interno, es decir, de cuerpo psicológico, de entidades psicológicas que generalmente son error, que generalmente son defectos psicológicos, son agregados porque no son el ser, porque no son la conciencia, porque no son la luz, pero que están dentro de nosotros. Y eso es lo que está simbolizado por la legión de los posesos en el Evangelio. Pero hay algo interesante. Cuando Pablo dice, porque para mí el vivir en Cristo es vivir en Cristo y el morir es ganancia. Aquí está develando él la ciencia de la muerte psicológica. Porque para vivir en Cristo hay que morir en el yo, hay que morir en la persona, hay que morir para el mundo, pero esto no le gusta a nadie. Perdónenme, yo no he visto a nadie, ni lo percibo, que esté muriendo en sí mismo. No, los veo muy cómodos, los veo, dijéramos, muy chévere, etc. Y el que está muriendo en sí mismo estaba regido por otras leyes. Y esas leyes que las define Pablo son tribulación, son padecimientos voluntarios, son superesfuerzos, y realmente no veo eso en ninguna parte. Ahora bien, quien quiera experimentar el Cristo, quien quiera platicar con un ángel, un ejemplo, quien quiera invocar al ángel Gabriel y ver si existe y si es verdad y hablar con él, necesita no solamente despertar conciencia, sino que necesita morir en el yo, porque leer no es suficiente. Continúo. La muerte es importante, pero para morir hay que amar. Solamente quien muere puede amar y solamente quien ama puede morir. Dice ese capítulo primero en el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Entonces, el Evangelio verdadero no solamente hay que defenderlo en ciertos momentos, con el propósito de que no se desvíen a la persona que aspira a la luz, sino porque crecemos en la fe, porque somos probados y tentados, y eso es un combatir en el espíritu. Y eso se llama, en psicología, la muerte psicológica. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Palabra cierta, palabra firme, palabra que me honra en lo que respecta a la prédica
por qué es lo que estamos haciendo. Si para ello es motivo de perdición y de locura nuestra predicación, para nosotros no, porque ciertamente la cruz es lo que hace cristiano o lo que no hace cristiano. La cruz es lo que nos lleva a la fe o lo que nos lleva a la negación y a la ignorancia. Pero para trabajar con la cruz se necesita del amor y se necesita de la conciencia. Los dormidos, las masas humanas, los que ignoramos, los que soñamos, que sabemos, los llenos de orgullo, etcétera, no tenemos acceso a la sabiduría crística, no tenemos acceso a los misterios verdaderos de la ciencia pura de Dios. Continuando con estas maravillosas palabras de Pablo, por lo demás, hay una palabra terrible que él utiliza aquí, que tampoco nos agrada a nosotros, y si la consigo, quiero de alguna manera expresarla. Ya la conseguí, porque realmente no quiero repetir nuevamente este programa en este nivel, porque lo estoy haciendo por la gran causa, porque lo que quiero es instruir, enseñar, no aclarar tanto. Dice Filipenses capítulo 3, verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Y aquí es maravilloso lo que dice Filipenses, Pablo a los Filipenses, porque él dice que la prioridad es Cristo Jesús en el conocimiento y por la fe, y que lo demás lo ha perdido todo y lo tengo por basura, y esas son sus palabras en este Nuevo Testamento que cargo aquí, que es una edición de bolsillo y está muy clarito taxativamente. Ahora bien, la pregunta es esto, hermano: ¿nosotros le damos prioridad en nuestra vida al Cristo o le damos prioridad a nuestros deberes personales o al yo o a nuestros intereses? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde nosotros somos realmente cristianos, o evangélicos, o gnósticos, o budistas? ¿Hasta dónde lo somos? Porque si nosotros de 10 somos en 9 personalistas, estamos fracasados, hermanos, porque no estamos llevando la enseñanza crística que requiere de nuestro todo. Nosotros todo lo que somos debe ser para nuestro Señor interno, dedicarnos a Él en cruz, repito, no fuera de ella. Porque así se expresa la justicia que es por la fe. Es decir, cuando Él dice que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, Él no está hablando de las leyes ni siquiera universal, no. Él está hablando de las leyes secretas que rigen a los que nos encontramos aspirando a la luz o en los procesos de asimilación de la luz, y se conoce como iniciación. Quien se encuentra en ese sendero de la autorización íntima de ser está sometida a estas leyes de la fe, del Cristo, de Dios, no a las leyes, ni siquiera mecánicas, ya sean sociales, ya sean de la naturaleza, ya sean del universo. Por eso la liberación no tiene nada que ver con la ley evolutiva, ni con la ley involutiva, ni tiene que ver nada con leyes mecánicas sociales. No. Ni siquiera tienen que ver con las leyes de Moisés, imagínense. Tienen que ver con leyes totalmente internas, superlativas. Porque la ley sobre Moisés es el amor, lo dijo el Cristo. Pero sin embargo,
el amor, que es lo más máximo que nosotros podemos tener, deviene de un corazón que ama o deviene de un amador. Entonces está claro que el apóstol Pablo habla sobre la muerte psicológica y habla sobre el hombre psicológico. Y esto es maravilloso. Dice en su verso 18, capítulo 3, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira, maravilloso estas palabras de Pablo. Aquí no hay nada más que decir. Nombra la cruz y dice, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Ahora bien, sin faltarle más a ustedes, ¿quién es enemigo de la cruz? Enemigo de la cruz es quien es cruel en su vida, y enemigo de la cruz es aquel que llega a la fornicación. Eso es todo y esa es la verdad. ¿Quién conoce los misterios de la cruz? ¿Quién es puro? ¿Quién es puro? Quien no fornica. ¿Quién es puro? Quien no tiene crueldad en su corazón. Eso es todo. Vamos nuevamente a una pausa musical para dar otra vertiente, si nos queda tiempo, en este tercer segmento de la edición 133 de Superando Nuestros Límites.